Recientemente la ciudad de Cuenca celebró sus 200 años de independencia. Como parte de esto, actuó un foro ciudadano denominado Foro Autónomo del Bicentenario de Cuenca. Tuvo sus objetivos, cumplió sus propósitos y luego vio la necesidad de reconfigurarse como una entidad ciudadana permanente. Se ha formado el Foro Autónomo por la Defensa de la SUAY y damos la bienvenida a su coordinadora, Fernando Vega. Fernando, muy buenos días. ¿Cuáles son los propósitos de esta nueva organización? Sí, en la evaluación del accionar del foro por los 200 años, se vio que habíamos cumplido, que fue pertinente el que hayamos actuado para apoyar el tema de la consulta por el agua, la defensa de los intereses de Cuenca, ¿no? Pero hay muchas cosas que están pendientes y hay muchas cosas que requieren un accionar, una incidencia, una permanente vigilancia de corto, mediano y largo plazo. Sigue siendo central, aunque sea redundante, el tema de la descentralización. Este es un problema estructural que no es fácil de resolver porque ya está muy enquistado el centralismo y tenemos que despertar a la propia población, al liderazgo local. Es fundamental. Si los líderes locales están cómodos viviendo de rodillas ante los poderes centrales, pues no hay mucho que hacer. Pero me imagino yo que no sé, en el futuro, los ciudadanos deberemos elegir gente que quiera luchar por los intereses caros intereses de la provincia, ¿no? Y ahí hemos incluido, además del tema de continuar con la defensa de los páramos, y además ampliar esa defensa hacia todo lo que tiene que ver con la conservación ecológica de la provincia, de la región, el tema del macizo del Cajas, el tema de los cantones orientales, etcétera. O sea, el tema de la naturaleza como don de la vida de la cual debemos hacernos cargo responsablemente, ¿no? Y defenderla de la Observamos degradación. en la integración o en la reintegración de este foro, también con un nuevo nombre, la inclusión de algunos otros actores, conjuntamente con aquellos Así que han es. venido ya actuando, Carlos Castro, Rosa Vintimilla, Enrique Serrano, Gabriel Neira, José María Sí, Egas, Catalina Mendoza y Virgilio Espinosa. sí, porque también y estamos abiertos a nuevas incorporaciones. Es decir, creo que ese es otro talante, el foro 2020 era un foro pequeño, ¿no? Quisiéramos estar mucho más abiertos a la participación de otras personas. Creo que tenemos que hacer también un Azuay del encuentro, pero a nuestra propia manera y desde la Azuay, desde los intereses de la Azuay, ¿no? Y entonces incluimos además el tema de la vialidad, ahora mismo estamos estudiando, también lo estamos haciendo en la Comisión Anticorrupción, el tema del presupuesto para la construcción de la entrada sur de Cuenca, que tiene un costo exorbitante, ¿no? De 14 millones por kilómetro, una cosa así, cuando en Manabí están observando que hay un sobreprecio en una obra que cuesta 1,5 millones el kilómetro. Entonces, eh, me parece que hay que estar al pie de los sucesos, de los Ese proyecto acontecimientos. del ingreso sur de Cuenca es un proyecto complejo. Tiene una serie de atributos que otros proyectos no han tenido, entre ellos el de contar con peaje, la obra gubernamental, esto lo ha señalado el viceministro de Gobierno el día de hoy, Homero Castañer. La obra pública se va a hacer con concesiones, con el aporte del sector privado. La figura cambia, Pero pero hay una serie de cuestionamientos que se han así es. exteriorizado sobre este proyecto Quizá del para ingreso mí, sur. hablando del tema del peaje, es que habida cuenta que nuestras vías del sur tienen un menor promedio de tránsito que las vías de la costa o las del norte, resulta que entonces la solución que están encontrando es poner el peaje en zona urbana. Es decir, ¿cómo es posible
que el peaje se coloque en zona urbana, ¿no? Es una Así es, y se le bestialidad. entregó en bandeja en el marco de este debate, de esta discusión, entre las partes, entre el Ministerio de Transportes y Obras Públicas del gobierno anterior y los contratistas. Se les dijo, vea, ¿en dónde les conviene a ustedes poner el peaje? Claro, en zona urbana. Entonces, ese es otro tema. Otro tema es el tema de la salud, evidentemente. Ahí está David Acurio, el doctor Bernardo Vega, también están incorporándose al foro. Y nos comentaban el otro día que mientras la salud privada ha incrementado, se ha incrementado un porcentaje muy elevado, en cambio la salud pública, en términos, por ejemplo, de camas disponibles, realmente desde hace 20 años está prácticamente estancada, ¿no? Entonces, todo el tema de la atención primaria, en fin, creo que en ese sentido también queremos reflexionar y presentar nuestras preocupaciones y ojalá también podamos proponer soluciones. Otro tema que nos preocupa, además es la misma educación en ese sentido. Creo que tenemos que impulsar desde TAPA, desde todas las servidoras de Internet, etcétera, una cobertura a los sectores rurales, ¿no es Una cierto? Todo el tema masificación de la todo, Internet es indispensable. exactamente, todo el tema de la educación y también el cambio necesario en la metodología y en todo esto. Entonces, también estaremos muy gustosos de recibir el aporte de personas que están interesadas en el tema educativo. Luego, el El tema de agua los... y sus orígenes, las fuentes de agua, continuarán siendo un eje transversal en el accionar de esta comisión. Sí, efectivamente, por eso el primer acto público, podemos decir, de este espacio es apoyar decididamente la celebración del Día Nacional de los Páramos, que tendrá lugar el 23 de junio en el Parque Botánico de Cuenca, donde el Cabildo del Agua, al que seguiremos apoyando desde nuestro espacio, y el municipio, la CGA, etapa, nos vamos a convocar y convocar a la ciudadanía para exigir el cumplimiento de la consulta popular. Vemos este remoloneo corrupto y malintencionado de no dar cumplimiento a las disposiciones de la Corte Constitucional que fueron refrendadas por la consulta popular, en el sentido de que, aprobada la prohibición a la minería, Senagua debería oficializar e incorporar al catastro que prohíbe la explotación minera en las zonas de recarga hídrica de los ríos de Cuenca. ¿Qué ha pasado, Fernando, con esto Precisamente, de la delimitación de las zonas de recarga hídrica, que parece que se está volviendo bueno, un yo diría problema? que porque ahí hay una serie de problemas conceptuales, de cuestiones de leguleyadas, de estos temas que intentan entorpecer la efectividad de la consulta, ¿no? Porque hay intereses mineros detrás de todo aquello. Entonces, dejar eso pendiente, no cumplir con la consulta, pues genera esta expectativa también a las mineras de que a lo mejor sí se va a hacer minería, ¿no es cierto?, en contra de la voluntad popular. Entonces, Claro, en este aquí evento, las en autoridades este encargadas, aparentemente todas con un mismo propósito, debaten y dilatan las cosas, quizá por no tener criterios comunes, hay homologados. Mientras tanto, las mineras continúan cabalgando. avanza. Así es. Entonces a mí me parece que esto tiene que ver también con esta necesidad de superar la parsimonia de nuestras propias instituciones. Ya, pues, o sea, exigir perentoriamente al gobierno central y a Senagua que cumpla con el mandato popular bajo las condiciones establecidas por la Corte, ¿no? Entonces me parece a mí eh, um, los ciudadanos de Cuenca debemos estar presentes en este acto
que representa los intereses de Cuenca el próximo 23 de junio en el Parque Botánico a partir de las 9 de la mañana, ¿no? Ojalá que las autoridades de Quito insistan, creo que se les ha cursado invitación para que ya, pues ya, déjense de pendejadas y ya vamos a ejecutar la consulta. Ese ¿Cómo es anda el la tema. Otro interacción? tema que nos preocupa es el Sí, tema. adelante. Adelante. Sí, decía que el otro tema que nos preocupa, por supuesto, es el tema de la producción, sobre todo el tema del abandono del campo. Me comentaba alguien que la situación, por ejemplo, en Monturo, la migración ha vuelto a cobrar una fuerza enorme, ¿no? Y la gente se está yendo. Entonces, si nuestros campos se quedan despoblados, pues tampoco. Hacia allá ya tenemos presentada el presidente de la Cámara que por fin ha dado su brazo a todos y ha dicho que hay que respetar consulta popular. Él era Vimos partidario de la un minería, dato pero incidentalmente el dice, día de hay hoy, que Fernando, de que aproximadamente 30.000 azuayos se han dirigido a México en los 5 primeros meses de este año, la gran mayoría de ellos para no volver. Así es, de los 50.000 que han ido, solo 20 han regresado, 21, ¿no? Entonces, esta es una realidad a la que hay que responder y hay que responder con ordenanzas y con presupuestos para las zonas rurales. Y creo que una propuesta alternativa a la minería es precisamente apuntalar estas comunidades de páramo y de pie de páramo para que se conviertan en guardianes del agua y de los bosques. Y eso significa un proyecto, eso significa algo serio, ¿no? Y el último tema que nos preocupa es el tema del crecimiento de la violencia y de la conculcación de los derechos. La pandemia ha dejado, ha acentuado las vulnerabilidades de la gente pobre y de la gente, de ciudadanos de a pie. Incluso sufrimos el maltrato de la burocracia, sufrimos no tenemos acceso muchas veces los ciudadanos a una atención ágil y oportuna en la demanda de nuestros derechos y la satisfacción de Esto nuestras es algo muy, muy necesidades. Entonces ahí está importante, Catalina, actual, de Cataluña día a día, Fernando. Esto de los reclamos del sector público. Nos acostumbramos a bajar la cabeza, a no reclamar. El Estado siempre tenía la razón, pero aparentemente hay un despertar en esto y acabamos de conversar hace pocos minutos con el vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien insta a los ecuatorianos a formar comités de usuarios y usuarias de servicios públicos para que con autorización oficial, con un reconocimiento oficial de este organismo, puedan ejercer esta acción de Contraloría Social en cada ciudad, en cada provincia del país. ¿Podría quizá el Foro Autónomo también aprovechar de esta figura y lograr fortalecer, digamos, su autoridad moral para que las autoridades atiendan sus pedidos cuando se trate de indagar información? Efectivamente, así es. Desgraciadamente, la gente se ha desmotivado de este asunto porque durante el correísmo la pantalla de la participación ciudadana sirvió precisamente para que la ciudadanía no participa, para que ni vea, ni huela, ni oiga nada y poder estar a sus anchas. Entonces, claro, cuando la gente ve que se gasta tiempo, se gasta dinero, que en realidad es toda una pantalla de opacidad la que reina, pues se desmotiva, ¿no? Además, en la lucha por la sobrevivencia diaria en la pandemia y tal, pues van a lo fundamental. Yo creo que este es un ejercicio, así como digo, que hay que reactivar el liderazgo de nuestras autoridades, hay que reactivar también la implicación de los ciudadanos en el reclamo de sus derechos y obtener el efectivo y real acceso a los servicios del Estado, ¿no? Y despertar y sacudir también a la burocracia que normalmente se tira la pelotita, ¿no? Esto de que yo recibo órdenes
uno siente que no puedes reclamar, que tu reclamo, que tu demanda no llega a ningún lado, porque el señor que está en la ventanilla no te tramita, no te dice nada, no te dice a quién debes acudir y te sientes realmente indefenso. Esto en la justicia, en la obtención de documentos, en el cobro de impuestos, en todo. Y muchas Sí, cosas se sigue con esa entonces esto teoría de es que inaceptable. pague y después reclame. Colete primero dispara y después se pregunta quién vivía, ¿no? O sea, entonces, no, pues eso no puede ser. Es decir, el Estado siempre tiene la razón. Esa es una, una visión totalitaria, muy de acuerdo en la época del correísmo, pero si queremos superar eso, pues tendremos que activarnos y tenemos que recibir respuestas oportunas y justas de parte del Estado. En temas ambientales, con frecuencia se Así es, configura Gustavo. Entonces, una, a veces se configura una exposición duplicada de funciones y hay conflictos que se presentan en lugar de lograr una acción sinérgica de los organismos. Quisiéramos preguntarle cómo va la interacción entre los gobiernos locales y el gobierno nacional en el tema ambiental, particularmente en aquello que se refiere al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. bueno, me parece que ahí pues ese es uno de los temas que hay que destejer la praxis creada durante el correísmo a partir de la Constitución, ¿no? El hecho de que existan competencias exclusivas y concurrentes ha servido para centralizarlo todo y para minimizar el protagonismo local en muchas de esas competencias, como es el tema de ambiente. Recuerde que al Consejo Provincial se le privó competencia por motivos puramente políticos, ¿no? Entonces, también los gobiernos locales deben ejercer un liderazgo que reclame sus competencias descentralizables y que lo hagan con el presupuesto respectivo, ¿no? Y tenemos que activar la ciudadanía para que esto se lleve a cabo. Por ejemplo, la pregunta, y es interesante que el gobernador lo expresó, ¿no? ¿Quién está hecho cargo en este momento de llevar adelante el plan de manejo del macizo del Tajo? Nadie. No, entonces hay una oportunidad para que incluso Cuenca tenga un liderazgo frente a las otras provincias que están implicadas en la declaración del macizo, ¿no? Cañar, Guayas, El Oro. Entonces es un territorio de cerca de 1 millón de hectáreas y con cerca de 1 millón de habitantes, con 70 y pico de gobiernos locales. Ahí hay un espacio interesante para empoderamiento de lo local, ¿no? Entonces, pero sí, claro, esto nadie dice nada, nadie mueve el asunto, nadie lo comenta, entonces ahí duerme el sueño de los justos, ¿no? Entonces, me parece a mí que tiene que haber mayor proactividad ciudadana de las organizaciones eh, ciudadanas interesadas en los temas ambientales y también una mayor proactividad de los gobiernos locales. Terminemos justamente en esto que será la primera actividad pública tras su configuración del Foro Autónomo por la Defensa de la SUAY. Se ha señalado que el próximo 23 de junio se observará el Día Nacional de los Páramos del Ecuador. ¿De qué manera van a hacerlo y qué objetivos aspirarían a lograr en esa fecha? Bueno, el objetivo, aparte de relevar la importancia de los páramos para el planeta, es uno de los temas que están amenazados por el cambio climático junto con los casquetes polares, las barreras de coral, las selvas en muchas partes del mundo, etcétera.
exigir precisamente a la Senagua que fije ya y apruebe, convalide las ordenadas del municipio, como los parámetros de la consulta, donde no se puede hacer minería, mega minería y mediana minería en las fuentes de los 5 ríos de Cuenca implicados en la consulta. 2, incentivar y apurar al municipio para que también las zonas de protección, los PUCs, etcétera, ya se integren y se termine de formular las estrategias de conservación y uso del suelo para la conservación en el plan de ordenamiento territorial de Cantón Cuenca, ¿no? Y igual que avancemos en la discusión de una ordenanza precisamente para presentar una propuesta política alternativa a la minería que desarrolle, sostenga, fortalezca a la población rural que está en los páramos y al pie de los páramos, que son precisamente quienes, como comunidades vivas, pueden aportar y en alianza con el gobierno local, pues conservar esos territorios destinados para aquellos usos de servicios ambientales, ¿no es cierto? Y que Cuenca tiene que canalizar hacia esos sectores rurales parte de su presupuesto. No es que les vamos a dar a cambio de que ellos hagan, vamos a darles algo. No, no, es obligación del municipio trabajar con nuestra población rural, con las parroquias, para transferir recursos. Ahí hay muchos proyectos que se pueden implementar. Es decir, convertirlas en comunidades guardianas del agua y de los bosques es fundamental. Y eso implica infraestructura, implica educación, capacitación, involucrarlos en los temas de prevención, protección, extinción de incendios. Obviamente, un proyecto que tienda a autodisciplinar a las comunidades para evitar acciones antrópicas. Bien, el tiempo se nos ha agotado. Muchas gracias por habernos acompañado, Pero Fernando. tiene que ser hecho acá. Gracias, Gracias. Gustavo. A la orden Gracias a siempre. Fernando Vega. Él es coordinador del Foro Autónomo por la Defensa de la SUAY.